la cúspide, vamos a tener los principios generales del derecho. Y el método es formal, es un método conceptual. Dice que hay siempre en el sistema una relación orgánica, hay una unidad, entonces tiene que haber una coherencia entre todas las normas jurídicas, ¿sí? Y una conexión orgánica de que yo puedo subir y bajar por esa pirámide sin tener problemas. Ahora, luego ya vamos a ver los problemas jurídicos, por eso le hago la relación esta de unicidad, de organicidad que tiene que tener el sistema jurídico. El derecho positivo, ya en la segunda mitad del siglo XX, como les decía, en contra de este derecho natural, racional, que tiene que ser todo deductivo, indica, ¿no?, que, y ya con la idea esta de la escuela histórica, de donde hay una génesis en la interpretación de la norma, donde hay historia que cruza la normativa, el positivismo viene a erradicar, digamos, todos los valores, pero a su vez tiene métodos empíricos, ¿no? Entonces, al tratar de corroborar experimentalmente esa aplicación del derecho, ya pasa a ser un iusformalismo, un positivista iusformalista, a lo que se restringe a los hechos observables. Entonces el positivismo nos habla de las ciencias causales, donde la base es la experiencia, la experimentación con los métodos empíricos, y las ciencias formales, que es la lógica y la matemática, lo que se pueda corroborar experimentalmente. El primero uno de los autores fue Jhering, que fue en su obra del espíritu del derecho romano, indica cómo las normas tienen que tener una función social, tienen que tener un fin, no es solamente una fórmula lógica, matemática, que ya vamos a ver lógica, y los que conocen lógica saben que estamos hablando de fórmulas matemáticas sin importar el contenido. No, el contenido importa, porque tiene una finalidad, porque tiene una motivación. Entonces, Jhering dice, no, hay una función social, más allá de este sistema lógico deductivo que tiene que tener el sistema del derecho. Kelsen, en la teoría pura del derecho, despojó, digamos, toda esta idea del fin, del valor, las normas son algo que no tienen que ver con los hechos, dice Kelsen. Las normas tienen que ver con el deber ser. Y si esto debería ser así, eso es la norma, es un postulado, es algo abstracto, es un mandato, digamos, es el deber ser. No matarás, como digamos, como los mandamientos, es algo que está totalmente fuera de los hechos sociales. Por el contrario, dice, es algo que está fuera del hecho. Entonces, para el método, para Kelsen es simple porque es solo lógico y está basado en el lenguaje descriptivo, porque al final de cuentas el derecho son normas y las normas están realizadas por un lenguaje. Entonces, la ciencia del lenguaje vendría a ser la ciencia del derecho. Y empiezan a hacer todo un análisis de que se van a ocupar de las estructuras lógicas de estos lenguajes, ¿sí?, de las premisas. Y este sistema tiene que tener una unidad, una coherencia,
ciencia tiene ciertas características del sistema normativo que Alchurrón y Buligin lo explican acabadamente, demasiado, y explican toda esa metodología con digamos, la idea esta, ¿no? De que las normas son parte de un sistema, de un lenguaje, y que están ordenados lógicamente y coherentemente. Ya en el siglo XX es cuando se cambia esta forma de ver el derecho y se ve como un hecho como algo tridimensional, como un hecho, como un sistema de normas y también como un sistema de valores y de principios. Y no es una ciencia de fenómenos que se explican las causas de las cosas, del orden natural de las cosas, como es las ciencias materiales. No, dice otro autor, es una ciencia de medio a fin, o sea, siempre tiene una finalidad la norma o el conocimiento normativo. Como lo decía Yering, hay que ver cuáles son los fines sociales que tiene el derecho. Incluso dice que el derecho es un modo, es la manera, es el medio para que un Estado pueda realizar o establecer los fines sociales, los fines de la sociedad. Acá el método es más hermenéutico, porque se va a preguntar cuál es el sentido que tiene la aplicación de esta norma, la creación de esta norma, o el problema jurídico que ustedes elijan para investigar. Se van a preguntar por qué, qué sentido tiene, qué contenido tiene, qué significa esto para la persona que se le aplica, para la institución que lo aplica. Entonces, acá también se habla del método teleológico, que es justamente cuál es el fin, porque si el derecho es un medio para realizar fines sociales, bueno, el método teleológico es buscar el fin social que tiene esa norma. Entonces aquí los métodos hermenéuticos son distintos, porque no es lógico o razonamientos deductivos los que voy a analizar, sino que lo que voy a analizar es el contenido, el sentido que tiene esa norma. Y dice, no se puede describir, sino comprender. Entonces, no es que uno va a describir sistemáticamente lo que ve en un sistema jurídico, en constitución, por decirles, si vamos a hablar de la prisión preventiva en casos de violencia de género, y voy a hablar primero de los tratados internacionales, de la Convención de Belém do Pará, de la Constitución Nacional, luego las leyes en contra de la erradicación de la violencia contra la mujer. O sea, hay todo un sistema que va a ir armando un objeto de estudio, que es la prisión preventiva, por ejemplo, de los violadores, o de la violencia familiar, o de la violencia de género, etc. Ustedes lo pueden ir armando. Lo cierto es que en el método sistemático yo voy a plantear un problema y voy a describir toda la área del derecho que se va a aplicar. Voy a hablar de principios jurídicos, voy a tener un problema. Por ejemplo, la aplicación de
el artículo 26, que tenga una condena o no una condena previa, o la aplicación o no de una suspensión del juicio de prueba, cosas particulares de la aplicación específica de alguna normativa en ese sistema jurídico, en ese instituto jurídico. ¿Se entiende? Ahora, en la segunda mitad del siglo XX ya se aplica no solamente a ese sistema normativo, el objeto referido a los valores, sentidos históricos, culturales, ese es otro. Bueno, ya en la segunda mitad del siglo XX, en la década del 50, a Alf Ross y Norberto Bobbio son dos autores que ingresan lo que es el realismo jurídico y la base empírica a la ciencia del derecho. Antes, la ciencia del derecho siempre era, la dogmática siempre hablaba de la norma, del sistema normativo, como un ente, como algo dado, totalmente objetivo de la realidad. Ahora, el realismo jurídico interpreta la vigencia del derecho en su aplicación práctica en los hechos, cuál es su función y su eficacia social que tienen los hechos. Entonces tienen otro punto de partida, porque yo no tomo de partido el sistema normativo, sino como que tomo como punto de partida una aplicación de la norma en el caso concreto. Dice este autor que todas las aserciones que tenga el derecho deben poder verificarse empíricamente. Y esto es el trabajo que realizan los tribunales, y lo que realizan los jueces, lo que realizan todas las oficinas del derecho en los tribunales. La validez del derecho va a estar dada por su eficacia y su aplicación práctica. Dice que las proposiciones del derecho no pueden ser o verdaderas o falsas, sino que directamente no se puede tener una certeza absoluta de que estemos en la verdad, sino que se manejan probabilidades. Que una proposición va a ser probablemente mejor o peor o modificarse, sí, siempre eso se va a ir modificando porque el derecho no es solamente una norma jurídica, sino que se ve el hecho, o sea, la norma en su aplicación con la conducta humana. Bobbio entiende ya que el derecho siempre está dentro de una historia y dentro de una sociedad determinada, y siempre se debe interpretar el derecho teniendo en cuenta la historia que contextualiza ese hecho y el lugar o la sociedad que contextualiza también ese hecho. Porque hay distintas aplicaciones, tanto territoriales, de las distintas normas. A lo mejor la misma norma en Argentina, la misma norma de la Constitución Nacional no se aplica igual, o tiene una aplicación distinta o un alcance e interpretación distinto en Ushuaia que en Formosa. Hay que ver. Y tienen razón. Entonces dice que una investigación va a ser científica cuando supere los problemas de la indeterminación del lenguaje. Como decimos que el derecho es normas, y las normas están constituidas por un lenguaje, y a su vez
nos paremos del paradigma que nos paremos, las normas jurídicas siempre las vamos a estudiar, más allá que las tomemos como un sistema lógico, coherente, orgánico, o que las tomemos como la aplicación de esas normas a un caso concreto. Entonces, vamos a analizar lo mismo las normas y vamos a analizar lo mismo el lenguaje. Y entonces dicen que los problemas del lenguaje son la vaguedad y la ambigüedad. La vaguedad porque es algo o la ambigüedad, que la vaguedad que tiene una textura abierta, una norma con una textura abierta, algo que puede, o un término que puede significar varios conceptos a la vez o varias definiciones a la vez. Entonces hay que solucionar ese problema de ambigüedad. La indeterminación del lenguaje también tiene que ver con las lagunas del derecho, que se presenta como un sistema cerrado y coherente, y sin embargo puede haber situaciones en las que no se encuentra una norma que se aplique esa situación. Y bueno, allí hay las lagunas jurídicas, que son también los problemas jurídicos que tenemos que buscarle soluciones a través de estos métodos de sistematización. Y termina diciendo Bobbio, por ejemplo, que el derecho tiene por objeto el lenguaje que construye el discurso del derecho. Y otros autores como Alchurrón y Buligin, estos dos autores hablan de métodos, dicen que independientemente de cuál sea, esto que le decía, de cuál sea la corriente epistemológica en la que nos paremos para ver el derecho, las normas las tenemos que analizar igual. Y la forma de analizar el derecho y las normas jurídicas es sistemática. ¿Por qué? Porque es un sistema orgánico, coherente. El sistema del derecho está formado por distintas instituciones, y dicen ellos que hay enunciados principales que constituyen la base del derecho, y esos son los principios jurídicos. Hay que también operaciones lógicas que hacen que esos principios jurídicos nos ordenen y nos lleven a la aplicación lógica y correcta del derecho para los otros casos. Para los casos, por ejemplo, que tengamos una ambigüedad, que tengamos una vaguedad, que tengamos una laguna del derecho, en esos casos siempre, dicen estos autores, hay que realizar un método sistemático de interpretación para poder solucionar esos problemas de ambigüedad. Bueno, será especificando bien el significado de ese término que utilizamos, la vaguedad, y bueno, va a ser también especificando bien cuál es el significado correcto, o cambiando el término para que sea más específico. En cuanto a las lagunas del derecho, también se puede crear una norma aplicable a un caso por analogía, y vamos a ver cuáles son los argumentos que van a solucionar estos problemas de laguna. Entonces, básicamente Alchurrón y Buligin lo que hacen es la teoría de la sistematización de las normas, donde analizan como primera metodología todas las consecuencias lógicas de este sistema normativo. Vamos a analizar la norma y todo el sistema que conlleva a esa, ellos dicen, universo de discurso. Hay un universo de discurso en esta aplicación de estas normas. Yo elijo un problema normativo,
una aplicación de una norma concreta, un problema que ustedes tengan pensado, y dice, lo que hago es encuadrarlo jurídicamente dentro de nuestro sistema normativo y describir cuáles son las consecuencias lógicas de este sistema, cuáles son los principios. Y se reduce todo se va a reducir a cuestión de los principios generales. Dice que no es cómo lo realizan. Bueno, el método de ellos es esto que les decía, la reconstrucción de los conceptos, o la explicación, reconstrucción racional de estos conceptos para explicar esta vaguedad o esta ambigüedad, cuando hay una laguna normativa. Si nosotros tenemos un sistema jurídico que es orgánico, que tiene toda una coherencia, que cada norma a su vez es independiente, bien, este modelo del sistema normativo tiene este tipo de problemas. Entonces, ellos dicen, lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es el universo del discurso de ese problema normativo, ver cuál es, por otro lado, el universo de acción o los casos posibles que hay de aplicación en esas normas. Entonces, en estos dos universos, el universo de discurso y el universo de acciones, vamos a tener el ámbito del problema.